Bien, va llegando gente. A ver, 2 minutitos para conversar un poquito sobre el punto del trabajo práctico anterior, del 6, que hablaba de lo que ustedes tenían que enviar, que lo enviaron casi todos, con respecto a la idea de flexibilización laboral. Como algunos lograron ver en el texto de Real, la idea es que ustedes entiendan que el concepto de flexibilización laboral es un concepto que normalmente tiene una connotación negativa porque ha sido orientado o ha sido presentado siempre como un intento de aflojar los derechos. Profe, está silenciado. Ahora sí. Ok, perdón. No, yo les decía lo siguiente. Que este concepto de flexibilización, digamos, es complejo, difícil de entender, y que en nuestro país siempre ha sido presentado tipo como con una especie de idea que hablar de flexibilización implica contrarrestar, disminuir derechos que la ley otorga al trabajador, ¿sí? Y esto está en gran parte de la situación es cierto, porque normalmente la flexibilización como la pérdida de derechos al momento de contratar o al momento de despedir es vendida por los sectores empresarios, los sectores defensores, digamos, del libre mercado, como que la tutela estatal referente a la estabilidad, al salario por enfermedad, a las condiciones para contratar, hacen que el costo laboral sea caro. Entonces el empresario, pobre empresario, no le queda otra que o contratar en negro o eventualmente no contratar, por ejemplo, y frente a una mayor demanda cubrirlo con horas suplementarias, con horas extras, como ustedes vieron. Es decir, es un concepto que está muy atravesado estrictamente por lo económico. Y un poco lo que la autora está diciendo, lo que la doctora Real está diciendo es que debemos tener esa visión de que es flexibilización sí o flexibilización no, porque eso aleja el contenido. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente hay un cuello de botella en sistemas económicos como el argentino, en el cual la mitad de la población trabajadora tiene o una contratación en gris, como se le suele llamar, una contratación que por ejemplo es de menos horas, o directamente tiene un trabajo en negro. Es decir, hay algo del sistema que hay que cambiar, pero no debemos enfatizarlo o no debemos analizarlo con que es blanco o negro. Flexibilizamos, está todo bien, o si no flexibilizamos, está todo mal, ¿no? Es decir, hay un montón de situaciones. Ustedes tienen que pensar, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Las personas que no tienen empleo registrado no tienen beneficios de la seguridad social, no tienen obra social y no van a tener el día de mañana aportes jubilatorios. No tienen aportes jubilatorios, no van a tener ninguna prestación de la seguridad social. Y a su vez, si le sucede algo, alguna enfermedad o alguna situación, que es lo que vamos a ver hoy, el trabajo no registrado no lo cubre, es decir, hay que demandar al empleador frente a esa situación. Eso implica, lisa y llanamente, perder el empleo, ¿sí? Si es un empleo no registrado. A eso apuntaba un poco la idea de que ustedes entiendan que el concepto de flexibilización normalmente es visto como blanco-negro, en una especie, digamos, de dicotomía que hace que, para los que están a favor, se olviden de un montón de situaciones que han sido avances para consagrar derechos a los trabajadores, y para los que están en contra sea simplemente decir que es una idea del capitalismo que quiere más renta, más ganancias, pero en el medio nos está quedando qué hacemos para generar un empleo genuino, un empleo en blanco, registrado, para un montón de personas que con este esquema no han logrado incorporarse al mercado de trabajo de manera formal, o en blanco, de alguna manera. ¿Se entiende un poco por dónde iba la idea de ese concepto? ¿Sí?
No, yo no entiendo porque, o sea, yo en el trabajo, justo lo estoy abriendo para leerlo, em, o sea, como que yo entendí que la autora, de hecho, hace como todo que fue como medio lo que utilicé para fundamentar, empieza a explicar, bueno, como la flexibilidad numérica, lo funcional, lo salarial, lo temporal, bueno, bla, se utiliza, digamos, o son como que son negativos, como que, o sea, por ejemplo, la flexibilidad numérica lo que planteaba era que le permitía al empresario poder tener la facilidad de bueno, nada, justamente todo igualmente, era todo, tanto lo temporal como todas las medidas que se tomaban era para que todas las personas todos los trabajadores que estén dentro de la empresa sean funcionales a la producción que la empresa quiera tener, ¿no? Y lo que planteaba era cómo justamente esto, cómo la macroeconomía no pensaba en el desarrollo social, sino en el desarrollo simplemente económico. Entonces, no, como no logré entender lo positivo o lo gris, digo, porque esto, ¿no? Como digo, que plantees como cuál es tu punto de vista positivo que vos entendés de eso, o en qué serviría, digamos, para que hoy las personas que se encuentran dentro de un ámbito precarizado puedan, nada, que sea beneficioso, o sea, que la flexibilidad laboral sea beneficiosa para esas personas, para nosotros, bueno, esas digo, yo también me incluyo. Ok, ok, yo entiendo lo que decís. Sí, Real tiene una postura, digamos, crítica del sistema, tiene una postura crítica del sistema, pero cuando dice que la flexibilidad no puede ser solo analizada como un concepto macroeconómico, numérico, sino que hay un montón de intermediaciones que tienen que ver con lo social, ¿sí? Con el tejido social, con el entramado social, lo que está queriendo decir es, bueno, también hay un montón de situaciones que rechazar la flexibilización como ha sido vendida, como ha sido propiciada por, llamémosle, las entidades empresariales dominantes en el debate público, no nos debe dejar de hacer ver que también tenemos, y de ahí esa situación vinculada con el tejido social, con el conjunto del entramado social, un montón de argentinos y argentinas que no están ni con uno ni con otro, es decir, no, no pueden ser anclados en un debate que solo se limite a flexibilización sí, sea la que sea, o flexibilización no, y no pensar en esta gente, digamos, en este conjunto de, como vos dijiste, precarizar, es una palabra compleja la de trabajo precarizado, pero, digamos, podría ser, ¿no? Porque precarizado tendría que ver más vale con las condiciones, ¿no? Cuando la jornada no se cumple, cuando no se respetan los descansos, cuando, por ejemplo, no se otorgan o no se entregan las medidas de seguridad y higiene, que también son obligatorias, etc. Pero la idea es no quedarse con que la flexibilización es o re mala para, por ejemplo, los sindicalistas o re buena, por ejemplo, para los empresarios que han logrado establecer este discurso dominante, ¿no? De que es necesario flexibilizar. En el medio hay un montón de situaciones que ese debate de blanco-negro no nos permite ver, ¿sí? Yo creo haber acordado con la doctora en que hay que discutir sobre la decisión en términos de mejorar su instrumentalización. Con respecto a las mujeres y jóvenes que fueron incorporados, una posibilidad más allá de salarios bajas y la estabilidad. Sí, a ver, yo diría que la doctora Real, más que en términos de mejorar su instrumentación, sería en términos de ser muy precisos con lo que vamos a debatir en ese paraguas, con lo que vamos a introducir como condiciones a mejorar, por ejemplo, para generar empleo en las zonas rurales, por ejemplo, para generar empleo en el interior. ¿eh? Es decir, yo no sé, porque no me dedico al tema, pero habría que ver qué porcentaje de población que hoy vive, la verdad, muy mal en el Gran Buenos Aires, no vino buscando trabajo. Es decir, fíjense cómo
lo demográfico, lo poblacional, en realidad esconde un motivo laboral. Bueno, ¿qué hace que en el interior no se tenga ni siquiera la expectativa de conseguir trabajo? ¿No? Porque si me vengo, si me mudo con mi familia, quiere decir que ni siquiera la expectativa de conseguir empleo en el campo, en la población rural en la que vivo, era posible. O yo lo sentía como una posibilidad, ¿no? Apunta un poco a eso, a no caer en el falso debate de que es 100% mala o 100% buena. ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos. Bueno, ¿alguna pregunta del trabajo práctico anterior? ¿No? Yo entiendo que ustedes lo vieron en el teórico, si no, a lo que nosotros vimos en el práctico, súmenle, lo podemos ver en el repaso, una clasificación de horas de trabajo que nosotros no hicimos, que son horas ordinarias y horas de trabajo insalubres. ¿No? Insalubres. Eso seguramente está en el examen. ¿Sí? Las horas insalubres son aquellas en las cuales, por el tipo de tarea o por el tipo de condiciones y ambiente de trabajo, la ley reduce la extensión de la jornada porque el tipo de tarea o el tipo de situación en la que se da la tarea es un poco más perjudicial para el trabajador que otro tipo de tarea, ¿sí? Porque está en una posición complicada, porque está en un espacio cerrado, porque está en altura, porque trabaja con materiales contaminantes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no lo habíamos mencionado en nuestro práctico anterior, fue un olvido, disculpen, pero a lo que tienen de contenido del trabajo práctico anterior, hablamos de horas implementarias, de horas nocturnas, también tenemos que hablar de horas insalubres, de horas de trabajo insalubres. La ventaja que va a tener eso para el trabajador es que trabaja menos horas y cobra la misma remuneración y que va a poder acceder al beneficio previsional con una menor cantidad de años y una menor cantidad de años de aporte. Bueno, vamos hasta acá entonces. ¿Alguna pregunta del trabajo práctico que ustedes tienen, del 7? ¿No? ¿Es un tema que vieron en el teórico, enfermedad inculpable, o no lo han visto? ¿No? ¿No lo vieron? Sí, sí, lo vimos. Ok, ok, bueno, bien. Entonces más o menos sabemos cómo contestarlo, ¿no? Yo les preparé igual, esperen a ver si se me cerró, denme un segundo. Yo les preparé igual un pequeño PowerPoint vinculado con... Sí, me cerró. ¿Dónde lo tenía? Ah, acá. Bien, ¿todos están viendo la pantalla en PowerPoint? Sí. Bien, Se ve bien, profe. ok. Si quisiera que no lo puedo agrandar, sería más que contento. Bueno, lo dejo ahí porque no lo puedo agrandar más. Ustedes lo ven bien, ¿no? Sí. Bueno, yo les preparé una pequeña, digamos, son 3 o 4 nomás, así que lo vamos a hacer rápido como para hacer un panorama común. Cuando hablamos de enfermedad o accidente inculpable, estamos hablando de una enfermedad o un accidente que no tiene causa laboral, ¿sí? Y que impide la prestación material de la obligación de trabajar. Es decir, para que
un episodio sea enfermedad o accidente laboral, enfermedad o accidente inculpable, se tienen que dar dos condiciones. La primera que no tenga causa que ver con el trabajo, y la segunda que impida efectivamente trabajar. Que no tenga causa laboral significa que, para decirlo en términos más sencillos, que yo trabajase de docente en la facultad o yo trabajase de empleado del puerto, esa misma situación se me hubiera producido, se me hubiera dado. Es decir, no hay participación en la causa de algo laboral. En el caso típico, un resfrío, caso típico, quebrarme una pierna jugando a la pelota el fin de semana, caso típico, cualquiera o la gran mayoría de las enfermedades o patologías que normalmente una persona sufre en su vida laboral van a tener que ver con esto, una enfermedad o accidente inculpable. Inculpable quiere decir que no guarda relación con el empleo. La causa que genera la enfermedad o el accidente no guarda relación con el empleo. Es independiente al empleo, al tipo de empleo que tenga. ¿Qué es todo lo contrario a una enfermedad o accidente inculpable? La enfermedad profesional o el accidente de trabajo. ¿Sí? Es decir, son dos mundos aparte. Ambas van a tener como condición común, ¿cuál? ¿Qué es lo que tienen en común la enfermedad inculpable o el accidente inculpable con la enfermedad profesional o el accidente de trabajo? Que la persona quede incapacitada para trabajar. No sabemos si va a quedar incapacitada todavía. La persona no puede trabajar. No sabemos si le va a durar 3 días, si le va a durar 10 días, si le va a durar 6 meses, que no puede prestar su obligación material de trabajar. En la gran mayoría de los casos, afortunadamente, la persona se recupera plenamente y vuelve a trabajar. ¿Sí? Eso es lo que tienen en común. Yo me acuerdo que vi un video de un caso que fue viejísimo, capaz que lo conoces, el caso de la empresa Swift, que la mayoría de los trabajadores que se hacían análisis les salía que tenían plomo en la sangre, producto, digamos, del trabajo, que no sé, bueno, que se relacionaba, pero bueno. Sí, bueno, eso es una enfermedad profesional. ¿Eh? Esa es una enfermedad profesional. Ahora hay todo un debate, a veces bastante silenciado, por ejemplo, de los trabajadores de las empresas petroleras que están en los lugares donde se transforma, donde digamos, se trabaja químicamente sobre el petróleo crudo hasta que llega al combustible refinado por la gran cantidad de cánceres que padecen. ¿Sí? Si esa situación no tiene que ver con un tema de enfermedad profesional y no con una patología inculpable. Hay varias situaciones de esto. ¿Sí? Pero es cierto lo que vos decís. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre enfermedad inculpable y accidente de trabajo o enfermedad profesional? Bueno, son varias. La primera es que la enfermedad inculpable se rige por la ley de contrato de trabajo, del artículo 208 al 213, como ustedes tienen ahí en el trabajo práctico. En cambio, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional tiene su propia ley. La ley de las ART, como popularmente se las conoce, aseguradoras de riesgo del trabajo. ¿Sí? La enfermedad o accidente inculpable tiene temporalidad, es decir, 3, 6 o 12 meses de remuneración garantizada, y si el trabajador o trabajadora no se recupera, ya no tiene derecho a salario. En cambio, cuando la imposibilidad de ir a trabajar es originada en una enfermedad profesional o en un accidente de trabajo, si el trabajador tarda 5 años en recuperarse, los 5 años tiene salario. Ya no lo va a pagar el empleador, sino que lo paga la ART, pero los 5 años tiene salario. Y si al trabajador en actividad le aumentan el salario, la ART le va a aumentar el salario a ese trabajador que está en recuperación. Otra diferencia importante es que en el caso de la enfermedad o accidente inculpable, quien elige, la prestadora, quien elige dónde atenderse, dónde curarse, qué médico me va a operar, es el propio trabajador o trabajadora a través de su obra social. En cambio, en la enfermedad o accidente laboral, profesional,
son los prestadores que ha contratado la RT, los que se van a encargar de operarme, curarme, darme los remedios, hacerme kinesiología, evaluarme, etc. ¿Sí? Son dos mundos totalmente distintos. Y lo que decíamos, en los casos de la enfermedad accidente inculpable, la remuneración es temporal, ¿sí? En cambio, en la enfermedad accidente profesional o de trabajo, la remuneración no tiene límite, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bueno, yo el próximo es, bueno, yo acá les hice como un detalle de los artículos. Tengo una consulta. Sí, adelante. En relación a la enfermedad inculpable, ¿no? Esa temporalidad, o sea, que tiene temporalidad, ¿es según el caso de cada trabajador o cómo es que se mide? Porque digo, no sé, conozco gente que por enfermedad inculpable justamente, no sé, ha estado en licencia 2 años por algún tratamiento, no sé, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se mide esa temporalidad? Digo, por orden médica o cómo es que se arregla eso con el empleador, digamos. Lo establece el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice lo siguiente. Por cada enfermedad o accidente inculpable, por cada enfermedad o accidente inculpable que sufre el trabajador, tendrá derecho a 3 meses, 6 meses o 12 meses, dependiendo si tiene más, menos o más de 5 años de antigüedad, dependiendo si tiene cargas de familia o no tiene cargas de familia. Sale de ahí. Seguramente ese caso de 2 años con salario pago, que vos estás mencionando, es un empleado público. Sí, sí, justamente se me venía eso. No sabía si tenía incumbencia porque justamente es un cargo público, o sea, la persona que conozco. Ok, pero tengan en cuenta lo siguiente, la ley de contrato de trabajo no abarca el empleo público, ¿sí? Por lo tanto, el artículo 208, yo se los hago ahora, no es muy prolijo lo que voy a hacer, pero para que lo entiendan se lo hago en un gráfico. Este esquema, hasta 5 años de antigüedad, más de 5 años de antigüedad. Disculpen la letra, ¿eh? Sin cargas de familia 3 meses, con cargas de familia 6 meses, sin cargas de familia 6, con cargas de familia 2. ¿Todos ven esto más o menos? ¿Lo logran ver? No, no se ve nada, profe. No se ve nada. A No. ver cómo puedo salir de acá. No, profe. Vamos a dejar de compartir. No, no es porque yo no tenía, no, porque es muy Ahí, fuerte. igual ahí se ve, profe. No, 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 Sí. está bien. Vamos a hacerlo así. Acá estamos. Bien. No es muy prolijo, pero ahí se ve un poco más claro. El artículo 208 establece como dos grandes criterios basados en la antigüedad. Dice, hasta 5 años de antigüedad y más de 5 años de antigüedad. Cuando habla de hasta 5 años de antigüedad, dice, si ese trabajador o trabajadora no tiene cargas de familia, tiene 3 meses de remuneración garantizada. Si tiene menos de 5 años de antigüedad, pero tiene cargas de familia, tendrá hasta 6 meses de remuneración garantizada. Y acá abajo estamos en lo distinto. Más de 5 años de antigüedad, sin cargas de familia, 6 meses, con cargas de familia, 12 meses. Es decir, ¿qué conclusión sacamos de este cuadro? Que como máximo un trabajador o trabajadora que sufre una enfermedad o accidente inculpable tendrá hasta 12 meses de salario garantizado para recuperarse. En todas esas situaciones, vamos a completarlo, en todas esas situaciones, si el trabajador o trabajadora no llega a recuperarse, en todas aparece el 211.
¿sí? En todas las situaciones, en los 13, en los 13, en los 12, si el trabajador no llega a recuperarse, aparece el artículo 211 de la ley. Es lo que ustedes saben, se llama reserva de puestos. El trabajador continúa sin ir a trabajar, continúa recuperándose de esa enfermedad o accidente inculpable, pero pierde algo sustancial, que es la remuneración. Marcelo, ¿eso es por un año o no? La reserva de puestos como máximo puede durar un año. La reserva de puestos como máximo puede durar un año. A ver, lo digo aunque parezca reiteratorio para el entero. Si mi 208 duró 3 meses, la reserva de puestos dura un año. Si mi 208 duró 12 meses, mi reserva de puestos dura un año. ¿Sí? No cambia la extensión de la reserva de puesto por la extensión del 208. Siempre corresponde un año, 12 meses. ¿Sí? Bien, acá la pregunta sería, ¿qué es una carga de familia? Porque la ley pareciera que toma muy en cuenta eso, a tal punto que frente a la aparición de cargas de familia duplica el tiempo. A quien tenía 3 meses le da 6 y a quien tenía 6 le da 12. Por lo tanto, es un concepto importante. ¿Qué son las cargas de familia? Tener a cargo personas, digo, hijes, adultos, adultos mayores, supongo. ¿No? Las personas a cargo, hijos. Bueno, a ver. En principio uno tendría que decir, el concepto de cargas de familia sale de la Ley de Obras Sociales, de la 23660, la Ley de Obras Sociales. Que uno podría decir son cargas de familia, el núcleo familiar directo del trabajador o trabajadora. Y eventualmente aquellos que el trabajador o trabajadora incorporó como beneficiarios de una obra social. Por ejemplo, pagando una cápita extra, pagando un adicional. Ahora bien, ese concepto es un concepto que la realidad ha ido ampliando. Por ejemplo, supongamos un trabajador, vamos a tomar un varón, supongamos un trabajador que casado y con hijos se separó de su señora, ¿sí? Y empezó a tener convivencia con otra señora, ¿sí? O otra señora, no, acá no pasaría nada, que tiene su obra social porque tiene otro empleo. Esa concubina o ese concubino no es técnicamente un beneficiario de la 23660. Sin embargo, va a ser carga de familia. ¿Se entiende? También podría ser en ese caso carga de familia el hijo de mi pareja conviviente. Si yo logro demostrar que convivo con un hombre o una mujer que tienen sus hijos y que convivimos todos. Entonces, ese hijo de mi pareja ese hijo o hija de mi pareja conviviente no es una carga de familia en los términos de la 23660. Sin embargo, si yo lo documento frente al empleador, va a ser carga de familia. Por eso, acá vaya un consejo a ustedes que son jóvenes, siempre declaren en el empleador todos los datos reales. El domicilio, por la RT, por ejemplo, las personas con las que viven. Por ejemplo, es muy común en los chicos varones que tengan algún hijo, digamos, no vincular, o sea, con una chica que, bueno, no conviven, que fue una relación puntual o eso, y sin embargo, bueno, lo reconocen, se ocupan de ese chico. Bueno, declárenlo en el legajo, ¿sí? Declárenlo en el legajo. Porque, por ejemplo, esa situación haría que a ustedes se les extienda el 208. O por ejemplo haría que cambie, frente, por ejemplo, al fallecimiento del trabajador, que cambie el tema sucesorio. Porque si ustedes tienen un hijo, cualquier crédito laboral lo va a heredar el hijo. En cambio, si no lo declaran, es posible que lo hereden sus padres
o sus hermanos. Es muy importante tener actualizado el legajo, ¿sí? Vincular, le llamamos en recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, nada, ¿para qué lo declaras si vos tenés obra social? Uno le dice a la pareja. No, declaralo o declaralo igual. ¿Sí? Porque eso puede cambiar notoriamente en muchas situaciones. En un accidente de trabajo. En un accidente de trabajo. Entonces, traten de tenerlo al día. Nos pasa muchísimas veces en el estudio, y en estos días estamos con un caso así, de un hecho público y notorio, de un señor que era colectivero, que fue atropellado mientras iba a trabajar. Bueno, su señora actual, con la cual tiene una nena, no estaba declarado, el empleador no sabía nada, bueno, todo un lío para acomodar esa situación, probándola con testigos, haciendo una declaración, etc. Y mientras tanto, la señora no tiene ni siquiera el derecho a cobrar las remuneraciones pendientes. Entonces, tengan actualizado siempre el legajo de personal donde trabajan. Una consulta, Marcelo. A nosotros nos pasó un caso de que, por ejemplo, mi hermano estaba trabajando en una estación de servicio, mi papá tuvo un infarto, yo estaba acá en La Plata, y como que, bueno, él viajó bueno, nosotros somos del 9 de julio, y la realidad es que la atención ahí es malísima, entonces lo trasladaron de urgencia a Chivilcoy, ahí nomás, y no le reconocían, no lo reconocían como familiar directo, entonces le descontaron los días de trabajo y no se lo justificaban. Le dijeron que, bueno, que si no se presentaba a trabajar, no importaba que esté cuidando al padre, como que no corría como derecho. Mira, ahí habría que ver lo siguiente, Dana. Yo soy de Trenquelauquen, así que ubico las ciudades que decís. Si tu hermano tenía su propia familia no conviviente con tu papá, yo creo que el criterio del empleador es discutible, pero es válido. Ahora, si tu hermano convivía en el mismo núcleo familiar con tu papá, no, de ninguna manera lo que hizo el empleador está bien. O, por ejemplo, si no convivía, pero tu papá tiene un ingreso mínimo, ¿sí? Entonces, hay que ver las particularidades del caso, pero como mínimo es discutible. ¿Por qué si tiene un ingreso mínimo? Porque el tema de familiar a cargo no conviviente, normalmente se suele usar el criterio, no está en la ley, pero se suele el criterio que, bueno, a ver, si la persona tiene un ingreso mínimo, todos sabemos lo que son los beneficios sociales en cuanto a su cuantía, a su monto, yo puedo decir, no, mira, yo lo tengo a cargo porque lo ayudo, le compro los remedios, le compro lo que la obra social no le cubre, le llevo alimentación, o sea, me ocupo de su recreación, a eso me refiero, o sea, no convive conmigo, pero yo me ocupo de él. Ahí va. ¿Sí? Claro, no se da ninguna de esas situaciones, o sea que era válido. Por eso te digo, o sea, no, claro, pues si no, viste, frente a cualquier situación, no lo digo por tu padre, que bueno, ojalá se haya recuperado, digamos, frente a esa situación aparecen familiares, viste, por todos lados. Entonces, bueno, algún criterio hay que tener para limitar esa situación. Pero, digamos, para decirlo un poco más fácil, si es conviviente, no cabe duda que está a cargo. No hay vuelta. ¿Eh? Yo Profe, tengo... una pregunta. Adelante, Y adelante. el conviviente, por esto que usted decía recién de actualicen los legajos en su trabajo, ¿hay un tiempo como estipulado de convivencia en el que se pueda declarar o no? No. Desde el primer día que uno empieza a convivir con su chico, su chica, con su pareja, digamos, a eso me refiero, uno lo declara y ya está. Es válido, o sea, no se requiere antigüedad. No se requiere antigüedad, no. Nos queda menos de un minuto.